Hola amigos, les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado, un espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Estamos desarrollando la serie de los milagros en la Biblia. Esta interesante serie trae muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. El tema de hoy se titula Un milagro para un ciego de nacimiento. En el lugar donde te encuentras, te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y tu dirección al abrir tu palabra. Nos encomendamos a ti. También te rogamos, Dios Todopoderoso, que obres un milagro poderoso en nuestras vidas, que nos des un toque sanador, salvador y restaurador. En el nombre de Jesús. Amén. Este milagro se encuentra registrado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. En este milagro vamos a extraer grandes lecciones que son de mucha utilidad para nuestra vida cotidiana. El versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Aquí podemos observar que en este milagro interesante es el Señor el que se dirige al ciego. Como él era un ciego de nacimiento, Jesús se dirige a él. No es como en la oportunidad en que Jesús sanó a otros ciegos, que los ciegos clamaban y gritaban para que Jesús les hiciera un milagro. Aquí observamos que Jesús dirige su atención hasta este hombre. De la misma manera, hoy Jesús dirige su atención hacia cada uno de nosotros, que quizás no estamos ciegos físicamente, pero estamos ciegos espiritualmente. Otro aspecto importante que podemos aprender de este milagro es que Jesús está dando una indicación de que no es que porque haya pecado él o sus padres, él esté ciego, sino que es para que se muestre la gloria de Dios. Los israelitas, ellos pensaban que la enfermedad era producto de un castigo de Dios. Y aunque cuando cometemos un pecado, el pecado trae unas consecuencias, Dios realmente no castiga. Al contrario, nuestro Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Cuando nosotros vamos a Él con corazón contrito y humillado y nos arrepentimos, Él nos perdona. También podemos notar en estos textos que Jesús se declara como la luz del mundo. La ceguera constantemente está asociada en la Biblia con las tinieblas, mientras que la visión está asociada con la luz, y Cristo es la luz del mundo. Jesús se dirige al hombre y hace una maniobra, escupe, hace lodo, se lo unta en los ojos y lo manda para que se lave en el estanque de Siloé. Y cuando el hombre va hacia el estanque de Siloé, él regresa viendo, recibe un milagro poderoso de Jesús de Nazaret. Cuando los vecinos y las demás personas que estaban por esos alrededores se dieron cuenta que este hombre era el que se sentaba a mendigar y que era ciego, ahora lo ven que está bien, ellos enseguida se asombraron. Entonces unos decían: él es, otros decían: a él se parece, pero él claramente decía: yo soy. El versículo 10 continúa diciendo:
Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, pues me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Este hombre da un relato muy detallado de cómo el Señor Jesucristo lo había sanado. Él empezó a testificar el mecanismo que Cristo había utilizado para sanarlo. De la misma manera, también nosotros, cuando recibimos una sanidad o un milagro de parte de nuestro Dios, debemos detallar las cosas y explicarlas para testificar y que otras personas escuchen y su fe se pueda aumentar y también ellos puedan obtener una sanidad o un milagro de parte de nuestro Dios. El versículo 13 continúa diciendo, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. De aquí podemos nosotros analizar que este hombre nuevamente testifica el mecanismo cómo el Señor Jesucristo lo había sanado. También podemos observar que los fariseos estaban pendientes era a criticar y estaban diciendo que este hombre no procede de Dios porque había hecho un milagro el sábado. Y los fariseos, ellos desdibujaban las buenas obras de Jesucristo y siempre trataban de criticarlo pensando ellos que Jesús había venido a quebrantar la ley. Pero Jesús dice que él no ha venido a quebrantar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Jesús muestra misericordia por las personas que están enfermas y dolientes. Por eso él sana a este hombre en el día de reposo, porque el día de reposo es menester hacer el bien. Otras personas, sin embargo, también pensaban, ¿cómo puede hacer un hombre pecador estas señales? Y creían en sus corazones. Así que había división entre ellos. El versículo 17 continúa diciendo, entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Estos hombres eran tan incrédulos que ponían en duda el testimonio del hombre, la alegría del hombre, la fe que estaba demostrando al contar el milagro, ponían en duda las testificaciones que hacían las otras personas que habían visto que ese era un hombre ciego de nacimiento y que constantemente estaba pidiendo limosnas. Ahora ellos, para no creer en las obras de Jesús, dijeron que este hombre no era ciego. O sea, estaban dando a entender que este hombre se hacía pasar por ciego. Pero vamos a continuar leyendo lo que el texto sagrado nos muestra de esta historia. Versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Esa es la pregunta que le están haciendo. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Los padres testificaron de que ese era su hijo. Los padres testificaron de que verdaderamente había nacido ciego. Pero ellos no se quisieron meter en ningún problema, porque ellos sabían
que Jesús había hecho otros milagros y que los fariseos y los líderes no creían en Jesús. Es más, siempre andaban buscando una ocasión para acusarlo, para dañarlo y para finalmente matarlo. Por eso es que los padres dicen, ya él es mayor de edad, él sabe qué fue lo que pasó, pregúntenle a él, edad tiene. Y con eso ellos no se comprometieron con los fariseos para que a ellos no los fueran a expulsar de la sinagoga. Continúa diciendo el versículo 24. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo que a este hombre le importaba era el milagro poderoso que había recibido en su vida. Él estaba testificando de la sanidad que Dios le había brindado. El versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde ha salido. Estos hombres estaban aferrados a la palabra, pero no la interpretaban como Dios quiere que sea interpretada. Estos hombres citaron que ellos eran discípulos de Moisés, pero no sabían que Moisés mismo había hablado de Jesucristo. Ellos tenían un corazón apartado de las cosas de Dios y se habían ido solamente a una religión formalista. Y Jesús vino a explicarles que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que todas las cosas que Moisés vino a decir hablaban exclusivamente de Jesucristo. El versículo 30 continúa diciendo, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Este hombre les da un tremendo discurso. Este hombre reconoce que Dios no oye a los pecadores. Este hombre les dice que nadie puede hacer estas obras si realmente Dios no estuviera con él. Un hombre que durante toda su vida estuvo en las tinieblas. Un hombre que nunca había observado a las personas, ni a los animales, ni al cielo, ni a la tierra. Un hombre que nunca había visto nada y ahora ve. Él observa la luz, observa todas las cosas, se siente tan gozoso que por eso vez tras vez él cuenta con entusiasmo, con alegría y con agradecimiento el milagro que ha recibido. En cambio, los fariseos, que debieron abrir su corazón para comprender que verdaderamente Cristo era el Mesías, cada día cerraban más su corazón. Y en su afán de hacer quedar mal a este hombre, lo expulsaron de la sinagoga. Pero ahora la Biblia nos va a mostrar lo que acontece con este hombre después que fue expulsado. Jesús sanó a este hombre físicamente, pero ahora vamos a observar en la palabra que Jesús también le da una sanidad integral, le brinda una sanidad espiritual. Versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le hace esta pregunta
porque el ciego no había tenido la oportunidad de ver a Jesús. Él sabía quién lo había sanado, pero porque escuchaba decir y narraba los acontecimientos, pero no había tenido un contacto frente a frente con Jesús. Así que él le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Inmediatamente muestra respeto, reverencia ante el poder de Dios y adora a Jesús. Lo reconoce como un enviado celestial, lo reconoce como el Mesías. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús les está hablando aquí de la ceguera espiritual que ellos tenían. Ellos cerraban la vista a las cosas de Dios, y Jesús, que es la luz del mundo, vino a sanar a los ciegos físicos, pero también vino a sanar a los ciegos espirituales. Este hombre recibió un gran milagro. Este hombre, que era un ciego de nacimiento, experimentó la sanidad y la salvación que solo el Maestro divino puede dar. Jesús de Nazaret, el obrador de milagro, nuestro Mesías, el Redentor del mundo, está disponible hoy para cada uno de nosotros. Si estamos ciegos espiritualmente, debemos ir a Él con corazón contrito y humillado, pedirle perdón, y Él va a hacer que nuestras vidas sean alumbradas por Él, porque Él es nuestro sol de justicia. Pero si tenemos alguna enfermedad, un problema de la visión, cualquier otro problema, pidamos con corazón contrito y humillado a nuestro Dios que nos dé la sanidad, y Él tiene el poder para sanar nuestros tejidos. Él tiene el poder para reparar y restaurar todos nuestros órganos. Jesús es sanidad, Jesús es luz, Jesús es vida. Él quiere que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con Él, porque quiere obrar un milagro en tu vida. Te invito, en el lugar donde te encuentras, a tener una oración para pedirle a nuestro Dios que nos dé la sanidad espiritual y la sanidad física. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria y toda la honra. Te imploramos, Dios Todopoderoso, que nos ilumines, que nos ayudes, que perdones nuestros pecados y que nos permitas hacer tu perfecta voluntad. Danos un toque sanador, salvador y restaurador, y ayúdanos cada día a permanecer firmes y fieles en tu reino. Que la protección de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos.